Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel, aquí en Excelsior TV, en este principio de semana donde no pocos mexicanos están disfrutando un merecido puente. Usted sabe que nuestro país es quizá el país más rico del mundo. Ahorita los alemanes, los chinos, los canadienses pues, tienen que estarle pegando al Jalisco, tienen que trabajar. Pero en México, como tenemos niveles tan altos de productividad, y todavía estamos llorando en Las Vegas, no pocos mexicanos, ese robo que el imperialismo yanqui le ha propinado a nuestro país hermano Filipinas. Entonces, pues en esas condiciones vamos nosotros a principiar la semana aquí obligadamente y esperemos que el tema de hoy sea de su interés. Empecemos pues. Mire, nuestro país se ha convertido desde hace no pocos años en un país de puras preguntas. Yo no sé si le ha tocado a usted escuchar un discurso de algún político de esos enjundiosos, de esos que dicen que sí, luchan por los que menos tienen o por aquel otro que produce lo imposible, leche con caca. Puras preguntas. ¿Y por qué estamos así? ¿Y por qué la mafia de esto? ¿Y por qué? Puras preguntas. Desde hace muchos años en este país, o nadie sabe, o nadie quiere, o nadie puede dar respuestas a las preguntas. Por eso le digo, nos encanta preguntar, porque eso es lo fácil, pero pocos se atreven a dar una que otra respuesta. Hace muchos años, o para algunos dirán no muchos, hace quizá 45, 50, 60 años, en este país los políticos pues también robaban como ahora. No vaya usted a pensar que en aquel entonces eran puros, impolutos. No, también le metían la mano ahí, ya sabe usted dónde, ¿no? Pero tenían una ventaja sobre los actuales. Daban respuestas, o al menos intentaban dar respuestas. Que éstas a veces eran incompletas o incorrectas incluso, pero estaban en esa actividad. Entendían que para hacer lo otro, para pepenar por acá, había que justificar esa actuación indebida. Intentaban dar respuestas a muchos de los problemas que el país enfrentaba en aquellos años. Sin embargo, hoy, como dije, somos un país de preguntas, pero nadie se atreve a dar respuestas. ¿Por qué? Porque dar respuestas implica comprometerse. Y si la posición que uno manifiesta como respuesta es incorrecta, pues imagínese usted, le cae el mundo encima. En esa, vamos a decir, con la intención de empezar a dar respuestas, entre otras muchas que he dado aquí, yo voy a darle a usted mi respuesta muy particular a la pregunta que seguramente usted se hace desde el viernes de la semana pasada. ¿Qué pasó en Jalisco? ¿Qué pasó en Colima y en Guanajuato? ¿Y qué pasa en muchas o en no pocas entidades del país en lo que se refiere a una violencia que parece no tener control, que parece que nadie se atreve realmente a enfrentarla y acabar con ella? Por eso, pues, le doy a usted mi respuesta, que es una simple hipótesis, muy burda, si gusta usted, respecto a por qué pasó lo que pasó en Jalisco y en los estados colindantes de Guanajuato y Colima. Yo no sé qué edad tenga usted que me está viendo en este momento, pero si usted le tocó vivir con, vamos a decir, ya tenía usted 20, 25 años en los años 70, principios de los años 70, encontrará o recordará usted que en aquel entonces lo que se empezó a considerar como una amenaza real del Estado mexicano fue la guerrilla. Grupos guerrilleros o sedicentes grupos guerrilleros. Se decían guerrilleros como una cortina de humo, una pantalla para andar asaltando bancos o secuestrando. Pero se consideró que la amenaza era la guerrilla. Tome usted en cuenta que en aquellos años en el mundo se pensaba que la amenaza casi única no era la pobreza, el atraso, el subdesarrollo, sino era el comunismo. Eran las ideas exóticas, dijo alguna vez Díaz Ordaz. Y en ese esquema general del comunismo, de las ideas exóticas,
de la difusión de esa hierba venenosa por parte de China Popular o la Unión Soviética, que ya entonces ya no era tan roja, ya era medio desdibujadón el color rojo, decían los chinos en aquel entonces. De tal manera que todos los esfuerzos del Estado mexicano se concentraron en atacar a la guerrilla, en enfrentar a los grupos guerrilleros. Y lo hicieron con todo el rigor y toda la fuerza del Estado mexicano, de tal manera que en poco tiempo la guerrilla real o sedicente fue extinguida en este país. Dice uno, bueno, ¿qué hicieron después de eso? Bueno, pues hicieron algo que está presente hoy, seguir corrompiéndose. Mire usted, cuando consideraron a la guerrilla como la amenaza real del Estado mexicano, dejaron de lado otra amenaza, es así real y muy efectiva, que eran los grupos que empezaban a incursionar de una manera más o menos organizada en el narcotráfico. Antes de los años 70, quizá ya a principios de los 60 o a mediados, los grupos que se dedicaban al narcotráfico eran grupos pequeños, disconexos, o sea, no integrados, no conectados entre sí. Hablar de un cártel del Golfo o cártel del Este, no había esa concepción. De tal manera que no tenían incluso una visión de mediano y largo plazo. De tal manera que toda la fuerza del Estado se va a combatir a la guerrilla y con aquello se estableció una relación de ganar-ganar. Como dirían los cursis, una win-win situation, dice, ¿no? Ganaba el policía o el soldado o el militar o el funcionario o el juez o el ministerio público y ganaban también los mañosos. Dejaron entonces en esa permisividad y tolerancia que estos grupos siguieran. ¿Por qué? Pues porque dicen, bueno, están satisfaciendo una demanda, decían en México y en Estados Unidos, y no generan violencia. Sin embargo, esa corrupción soterrada al principio, ya para los años 80, fines y principios de los 90, ya era abierta y ofensiva. Y esos grupos que originalmente eran pequeños y dispersos, ya eran grandes y organizados. Ya tenían una visión de mediano y largo plazo, ya estaba la segunda generación al mando, más preparada que la anterior, ya tenían conexiones internacionales y la corrupción se profundizó y llegó al centro del Estado mexicano, de tal manera que corrompió a todas sus instituciones, no dejó a nadie sentido. Y hoy no es raro que a este o aquel candidato le saquen sus nexos con este o aquel grupo que se dedica a las actividades delictivas. De tal manera que ya para los principios de este siglo XXI, aquellos grupos que 40 años antes eran chiquitos, desorganizados, ya hoy son una fuerza que reta al Estado mexicano, no solo por su capacidad de fuego, sino por su capacidad logística. Y si bien no se puede hablar de una base social generalizada, sí hay que reconocer que tienen presencia en algunos segmentos de la población en no pocas regiones del país. De tal manera pues que lo que estamos viendo hoy es simple y sencillamente resultado lógico, natural, de una gobernación que puso en práctica el Estado mexicano desde hace, por decir algo, 40 años, corrompida hasta el tuétano. Hoy es imposible distinguir en la política a alguien que no ha tenido tratos con delincuentes de una u otra actividad, no nomás del narcotráfico, políticos que no han favorecido en determinado momento un trato chueco, un contrato, alguna cosa y se han enriquecido. De tal manera pues que preguntarse hoy ¿por qué pasa en Jalisco eso? Es simplemente una inocentada o una sinvergüenzada de quien está metido en el ajo. Lo que hoy estamos viendo en Jalisco es resultado natural y lógico de una gobernación puesta en práctica durante 40 años. Hoy la corrupción de la delincuencia ha tocado y de manera muy sensible casi todas las áreas, por no decir todas, del Estado mexicano. Usted se preguntará a esta altura, bueno Ángel, ¿dónde está la respuesta? La respuesta se la doy enseguida. Así como hace 40 años el Estado mexicano decidió
que influido por Estados Unidos y su lucha contra el comunismo, serán peras o son manzanas, pero el hecho es que el Estado mexicano lanzó de manera coordinada, sistemática y decidida toda su fuerza en contra de los grupos guerrilleros, sedicentes o reales, y los extinguió. Y lo que consideró una amenaza para el Estado, una amenaza para la estabilidad política, porque recuerde usted, si tiene la edad suficiente, que en aquellos años se decía que estos grupos, mediante la lucha armada, iban a destruir el Estado opresor y burgués, derrotar al Estado reaccionario que los apoyaba e implantar mediante la lucha armada el socialismo. ¿Cuál es la respuesta, pues? La única salida posible que tiene el Estado mexicano hoy, al igual que consideró que la tuvo hace 40 años, es lanzar toda la fuerza del Estado, toda su capacidad de fuego, toda su decisión política y real, concreta, para acabar con estos grupos, para reducirlos a la nada si es posible. No hay otra solución. Por eso, cuando la gente se pregunta, no, bueno, o dice, es que esto es una respuesta al operativo Jalisco, y es que esto, y que aquí más allá hay la mentira que te eché y choros mareadores, eso no sirve. En tanto no haya la única respuesta real y efectiva, el Estado mexicano no tiene otra opción hoy, que lanzar toda su fuerza de manera decidida y firme para acabar con estos grupos que lo han retado de la peor manera que se puede retar al Estado, de manera armada, violenta, y además parecen hoy haberle ganado. Grábeselo, por favor. No hay otra salida que, así como dijo el general Cienfuegos, dice, vamos a acabar con esos criminales o vamos a ponerlos en la cárcel. No basta decirlo, mi general secretario, hay que hacerlo, porque de palabras ya estamos, iba a decir hasta el copete, pero pues yo qué copete tengo, ¿verdad? Pero, repito, en este país de preguntas que quedan sin respuesta, yo le doy a usted una respuesta. La única posible salida que tiene el Estado mexicano para enfrentar exitosamente a estos grupos es lanzar toda la capacidad de fuego, toda la capacidad logística, toda la capacidad que tiene por aire, por tierra, por mar, lanzársela a estos delincuentes. No hay otra salida hasta que, así como le hizo hace 40 años con lo que consideró una amenaza, hoy lo haga frente a lo que, al margen de lo que consideren, es verdaderamente la amenaza más peligrosa que tiene hoy el Estado mexicano. Y de no dar esa única respuesta lógica, factible, de dar una solución positiva, cuidado, porque las cosas se pueden complicar aún más. Espero que esta respuesta que le doy a la pregunta esa de qué pasó en Jalisco y cómo podría enfrentar y resolverse ese problema, le haya parecido a usted satisfactoria. Por lo pronto, mañana lo espero, donde vamos a hacer una síntesis ahí de lo visto hasta ahora en este cochinero, en este teatro del absurdo que son las campañas políticas. Muchas gracias y buenas noches. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.